Ok, perfecto. Entonces, bienvenidos. Ya inició la grabación. Entonces, le damos la palabra a Endre Sanhauser el día de hoy. No sé quién quiere hacer la introducción, si Manzano o Carolina. Muchas gracias. Yo voy a hacer la introducción rápidamente. No voy a representar eso, que ya lo conocen, que lo hemos presentado, está en cada presentación, pero solo para decir que tenemos un acuerdo global, tenemos una alianza basado en la rueda multifacética, un acuerdo de 5 años sobre la parte de flow meters, de presión, de nivel, de temperatura y también de análisis. Y si vamos a la diapositiva siguiente, lo que es importante es decir que al final el contrato aplica para todos los países del mundo, los precios son los mismos, solo que cambia un poco, son dependiendo del país. Al final el Incoterm que puede cambiar, pero se puede entregar los productos si tienen un sales center en casi cada país o un representante. El día de hoy vamos a presentar entonces un nuevo tema sobre la parte de medición ópticas con Carolina. Y la próxima vez tendremos también un webinar sobre la parte de presiones y niveles. Entonces, hoy va a presentar Carolina. Carolina, te dejo la palabra para ese webinar. Muchas gracias. Bueno, mucho gusto a todos. Muchas gracias por estar acá para escucharme el día de hoy. Mi nombre es Carolina Maguab. Estoy encargada de 3 países en la región, de Colombia, de Argentina y de Brasil. Hace un año que estoy trabajando para la fábrica de análisis de líquidos, pero a diferencia de mis colegas que dieron el otro día la charla, yo estoy basada en Argentina. Muy bien, hoy vamos a ver entonces lo que son mediciones ópticas. Acá tenemos todo el portfolio para lo que es aguas y efluentes. Dentro del portfolio, en lo que son los sensores, lo que son mediciones ópticas, siempre lo que vamos a tener es alguna luz que va a interferir con la materia que estamos midiendo. De acá, de los que tenemos acá presentes en el slide, tenemos la parte de fotómetros, que por ejemplo para lo que son mediciones en agua van a tener especial aplicación en lo que es medición de color. Este que es un sensor para medir hidrocarburos policíclicos. No lo voy a presentar hoy, pero para que sepan que existe, es un sensor más o menos nuevo que tenemos. Funciona con fluorescencia, también funciona con una luz. Dentro de lo que es oxígeno, vamos a ver lo que es medición de sensores ópticos para medición de oxígeno. Después en turbidez, tenemos también acá, utilizamos una luz para ver la presencia de sólidos en suspensión. Lo podemos hacer tanto como por refracción como por absorbancia, son 2 principios diferentes, pero el objetivo es el mismo, sólidos en suspensión. Y después dentro de la fotometría, solo que lo tenemos aparte porque va por otra familia, son sensores que son MemoSense. Tenemos los sensores para lo que es medir carga orgánica, nitratos, color, también turbidez y sólidos suspendidos totales. Esto a modo de resumen, después lo vamos a ver mejor. Y después dentro de lo que son analizadores, también tenemos mediciones colorimétricas. Muchos de ellos miden de manera colorimétrica y de nuevo acá se vuelve a utilizar un fotómetro para medir la intensidad de color, que viene dada por la concentración que tenemos del compuesto que estamos queriendo analizar. Estos son mucho más específicos que los sensores. De ahora en el siguiente slide vamos a ver ventajas de uno y de otros o cuando utilizamos unos y otros. Pero con los analizadores vamos a ver un analito en específico, por ejemplo hierro, como vemos acá en este analizador, o aluminio, cualquiera de los que estén acá presentes. Después tenemos dentro del portfolio también muestradores, que no los vamos a ver en esta oportunidad, y portasensores, que son los assemblies, su nombre en inglés, que para lo que es análisis de líquidos son muy importantes porque son la interfaz entre lo que es el sensor y el proceso. Tenemos desde lanzas, como para mediciones en canales abiertos, algunos que van en derivación o que van directamente en el proceso. Pueden ser que vayan fijos o que sean retráctiles como para tener un acceso mucho más fácil al sensor y facilitar el mantenimiento. Así que no vamos a hablar de eso hoy, pero ténganlos en cuenta, son accesorios importantes para lo que es análisis. Bien, les decía que íbamos a hacer un poquito de distinción de los analizadores, los sensores, que son 2 de las cosas que vamos a ver hoy. Entonces, para ello, primero arranco haciendo una distinción de lo que son mediciones inline y mediciones online.
Vamos a ver acá, por ejemplo, tenemos un tanque, una cañería. Cuando nosotros hablamos de mediciones inline, que son mediciones directas en el proceso. Como podemos ver en este gráfico acá, tenemos a modo de ejemplificación 2 sensores de conductividad que van instalados directamente en el tanque o en la cañería, van directamente en el proceso. Esto lo hacemos con sensores. Después, para lo que son mediciones online, tenemos 2 alternativas, porque con los mismos sensores, y después también les voy a mostrar un par de ejemplos, estamos ahora ofreciendo soluciones en paneles. Entonces, esto pasa a ser una medición online porque es fuera de proceso. Yo saco una muestra, por ejemplo, como ejemplificamos acá, de una cañería, saco una muestra de agua, esto es siempre para mediciones en agua, y lo hago pasar por el panel donde voy a tener instalados los sensores. O sea, acá también utilizo sensores, solo que están en una derivación todos juntos instalados en un panel. Pero ya no estoy en el proceso, sino que pasa a ser una medición online. Y después para lo que son canales abiertos, en su gran mayoría, o sea, podemos hacer mediciones también en línea, pero en lo que es aguas y efluentes, lo más común es tener canales abiertos y su medición con analizadores. Esto también es una medición online, o sea, yo saco una muestra, la paso por el analizador y obtengo una medición. Después vamos a ver un poco más en detalle de qué se trata. En ambas opciones tenemos, por supuesto, comunicación al PLC con distintos protocolos. Y acá también les quería mostrar lo que sería en un canal abierto una medición también en línea, porque en realidad el sensor está sumergido y está en contacto con el proceso todo el tiempo, solo que fíjense que la instalación es un poquito diferente. Hacemos uso de lanzas para poder insertar los sensores en el proceso. Ahora bien, ¿cuándo vamos por sensores y cuándo vamos por analizadores? Mi recomendación siempre es que cuando se pueda ir por un sensor, vayamos por un sensor. ¿Por qué? Porque el tiempo de respuesta es rapidísimo, están midiendo de manera continua y sirven por esa misma razón para lo que es control de procesos. Yo puedo tener información en todo momento de qué es lo que está pasando en mi proceso y poder actuar de manera rápida dependiendo de los resultados que tenga. Tienen menos mantenimiento, lo cual también es una gran ventaja. Y entonces uno piensa en qué momento, con todas esas ventajas, uso el analizador. El analizador lo que tiene es que es una medición muy, muy, muy precisa. Utilizan los mismos estándares de laboratorio, se siguen los estándares de laboratorio, solo que se hace automatizado, ¿no? En vez de una persona ir a tomar una muestra, mezclar con reactivos en un laboratorio y medir, todo eso lo hace el propio analizador. Saca la muestra de proceso, la mezcla con reactivos y me da una medición. Como tiene este proceso de mezcla con reactivos y en algunos casos incluso hay que elevar la temperatura, la presión, no tengo una medición de manera continua. Siempre voy a tener algunos minutos donde voy a estar preparando la solución para poder medirla. Pero al ser tan precisa y tan exacta, por ejemplo, para lo que son valores límites de, por ejemplo, en un vuelco de efluentes, donde tengo demandas legales, donde tengo que cumplir, son de utilidad. Otros casos también son cuando no puedo medir con un sensor, o sea, hay limitaciones en las tecnologías y a veces no tenemos sensores para medir algún parámetro en específico, tenemos que ir con analizadores y, bueno, desde ya tenerlo en línea va a ser o online va a ser mucho mejor que tener una medición solamente en laboratorio. Muy bien, eso es la distinción entre sensores y analizadores, cuando va uno y cuando va otro. Ahora primero vamos a hablar de sensores, vamos a comenzar con lo que es la medición de turbidez. Muy importante en lo que es tanto el tratamiento de agua, agua potable, agua para proceso, como efluentes. Acá lo que les quiero mostrar con la foto, tenemos 2 ríos, ¿no? Que podría ser un lugar donde vayamos a tomar el agua para su posterior tratamiento. Fíjense ya que a priori las turbideces van a ser bastante diferentes. Si uno ve incluso un río de deshielo, que es el que tenemos a la derecha, por ahí mismo a la vista se ve muy clarito, como que prácticamente no tiene sólidos en suspensión. Pero por supuesto el ojo humano tiene una limitación y es donde entran los sensores a ayudarnos. Habiendo dicho eso, también vamos a ver después que tenemos una gran variedad de sensores y de modelos que justamente se ajustan a los distintos rangos y las necesidades de la aplicación. Ahora, ¿cómo se realiza la medición de turbidez? ¿Qué es lo que produce turbidez? Los sólidos en suspensión.
Y los sólidos en suspensión, cómo interactúan con la luz, que es justamente lo que estamos acá utilizando para hacer la medición. Acá, como pueden ver, tenemos, estos serían los sólidos en suspensión, estos 3 en rojo. Tenemos una luz, una fuente de luz que va a emitir una luz que va a chocar con esos sólidos, y al chocar, fíjense que la luz se va a ver reflejada en distintas direcciones. Lo que se hace en la industria para medir es determinar un estándar de medición que viene dado por distintos tipos de luz y distintos ángulos. Entonces, uno elige el estándar con el que va a medir y pone un detector a cierto grado determinado por esa norma. Puede ser a 90 grados, a 135, a 11 grados, tenemos unos para aplicaciones higiénicas. Entonces, bueno, determinando esto, vamos a tener el estándar a seguir para lo que es la medición de turbidez. Y si yo tengo, a mayor cantidad de sólidos que tenga, mayor luz le va a llegar a ese detector. Si yo no tengo nada, la luz va a seguir de largo. En el caso, bueno, de la absorbancia funciona un poco distinto, porque en realidad es lo que absorbe el medio. Así que quédense por ahí con estos de abajo para entender el concepto de turbidez por refracción. Entonces, choca, refleja, y mientras más sólidos tengamos, más luz me va a llegar al detector. Si no tengo nada, la luz va a seguir de largo. En el caso de absorbancia, ¿qué va a pasar? Si no tengo sólidos, me va a llegar un 100%, y a medida que esa luz se vaya atenuando, va a estar directamente correlacionada con la cantidad de sólidos. O sea que funciona un poco a la inversa. Bien, ¿y por qué medimos turbidez? Son parámetros para mantener el agua potable, las cañerías limpias y demás. ¿Y qué la produce? La producen compuestos como arena, lodos, material incluso orgánico, microorganismos, tanto algas como bacterias, sedimentos que vamos teniendo y precipitados. Entonces, por todo esto, por un lado, como les decía, porque pueden ensuciar, trabar componentes en válvulas, va generando suciedad en las cañerías y demás, y por potabilidad, en caso de que vaya a ser para consumo humano, es muy importante la medición y la remoción de estos sólidos. Acá tenemos un diagrama, lo que es potabilización de agua, y acá lo que yo les quería mostrar son los distintos lugares donde podemos medir turbidez. En cualquier lugar donde se remuevan sólidos, ya sea a través de un proceso de filtrado o con un filtro, ya sea por sedimentación, donde yo tenga la intención de remover esos sólidos, la medición de turbidez va a ser sumamente útil. Por un lado, porque incluso puedo llegar dependiendo de la medición de turbidez que tenga, puedo, acorde a eso, adicionar los floculantes para que sedimente mejor esos sólidos. Y también controlar los procesos y los filtros cómo están funcionando. Si por ahí tengo que regenerar algún filtro, lo tengo que limpiar, dependiendo de la tecnología que se use. En lo que es la abstracción, fíjense que cuando uno ya comienza con una materia prima diferente, si bien es agua, no es lo mismo agua superficial que agua de pozo que agua de mar. Por eso también yo les decía, tenemos distintos sensores para distintos rangos, pero incluso distintos materiales. De un tiempo a esta parte ya se empieza a trabajar bastante más con lo que es agua de mar, y ahí ya empezamos a hablar de corrosión, por ejemplo. Entonces tenemos sensores dedicados para eso también. Y como les decía, en los distintos puntos vamos a ir midiendo la turbidez, y a medida que avanza el proceso vamos a comenzar con un agua más turbia, puede ser de este tipo, o mucho más clara como la que habíamos de un río de deshielo o de pozo. Pero en definitiva lo vamos a ir haciendo distintos pasos para terminar con un agua muy limpia. Acá pueden ver en pantalla lo que es una medición con el sensor que mide en el rango más bajo, que es el Q52D, donde fíjense que estamos en 0,113 FNU. Son valores muy, muy bajitos que, por supuesto, esto el ojo humano ni siquiera lo puede llegar a percibir. Acá les dejo, porque el diagrama anterior son diagramas que tenemos en el Applicator. No sé si todos los conoces. Acá van a tener un link para poder acceder, y pueden ver que tenemos distintos diagramas de industrias donde pueden ver qué mediciones se hacen en cada punto y qué se recomienda. Solo una herramienta para que les quede para después. Pero les decía, tenemos toda esta gama de sensores para lo que es medición. ¿Cómo los seleccionamos? Bueno,
Primero vamos a ver si estamos hablando de agua y efluentes, que sería nuestro caso. Estos son puntuales para aplicaciones higiénicas. Y acá vamos a empezar a ver cuál es el rango con el que estoy midiendo, si es un rango muy bajo o no, y si el producto es corrosivo o no es corrosivo. La importancia de la instalación en lo que es la medición de turbidez. Todos los sensores analíticos tienen, o todos los sensores, en realidad, todos los sensores tienen especificaciones que encontramos en los manuales de cómo tienen que ir instalados. Lo que es la medición de turbidez, específicamente cuando es baja, tiene condiciones más estrictas. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con una luz que, como yo les decía, choca con un sólido y por el otro lado se capta cuánta luz está siendo recepcionada. En el caso de que yo tenga una cañería que sea, por ejemplo, de acero inoxidable, donde pueda chocar también esa luz, ¿qué va a pasar? El sensor va a interpretar que son sólidos cuando en realidad es un reflejo de la propia cañería. Todas las instalaciones se hacen en portasensores que son negros, como el que vemos acá. Esto de acá incluso tiene una limpieza con ultrasonido, que después les dejo un video para que lo puedan ver también. Y también algo muy importante en lo que es la instalación de turbidez son la presencia de burbujas, que son tomadas como sólidos. Nosotros para ello recomendamos fuertemente la instalación en paneles, como los que ven acá, incluso podemos tener turbidez, conductividad, pH, una serie de parámetros, donde la instalación está hecha por nosotros, por lo cual es mucho más sencillo para ustedes. Acá pueden ver un videíto que les dejo, donde podemos ver la válvula manual que se abre y se cierra para poder tener acceso a todos los equipos. O sea, esto para mantenimiento es súper práctico, para ingeniería también, porque no, o sea, viene todo instalado por nosotros. Ahí está el sensor de turbidez. Y acá después, si siguen el video, pueden ver cómo se remueve la tapa y demás. Avanzo, así no nos pasamos de hora. Acá algunos ejemplos de aplicación, pueden ver también en instalación en panel, mediciones en agua de río para lo que es agua de enfriamiento, donde tenemos distintas mediciones de turbidez. Acá tenemos pH, todo instalado en un panel por practicidad. Y acá tenemos, por ejemplo, agua de mar, donde pueden ver justamente que el sensor de turbidez es plástico. Mantenimiento y calibración. Esto de la limpieza, ténganlo en mente para todos los sensores. El único sensor analítico que se pueden olvidar de él prácticamente y no se preocupan más es el sensor de conductividad de tipo inductivo, que es el toroidal. El resto, si tenemos una membrana, en el caso de turbidez, si tenemos ventanas, tienen que estar limpias para tener una buena medición. Entonces consideren no solo el mantenimiento que hay que hacerle, sino los accesorios de limpieza que ya brindamos. Les mencioné el de ultrasonido, ese es uno de los más avanzados, pero después tenemos conexiones de aire, de agua, que van a la punta del sensor y lo limpian. Entonces tengan eso en consideración. Después lo que es el mantenimiento y calibración de turbidez es bastante sencillo porque son mediciones muy, muy estables. Lo que tenemos nosotros que es muy bueno, porque la calibración de turbidez se hace con formacina, que es un producto que es cancerígeno, entonces hay que saber manipularlo. Nosotros tenemos para dos sensores, el Q50D, que es este que tengo acá, y el Q52, estas herramientas que le llamamos herramienta sólida de calibración o verificación. Solamente se pone acá en el cabezal y esto viene con un valor determinado y un error determinado, y yo en el display voy a ver cuál es el valor que me está dando y si tengo algún corrimiento o no. Acá les dejo algunos videos. Acá pueden ver, el último es cómo se ve la medición y cómo se ajusta en lo que es el transmisor. Después tenemos calibración del Q51D, que es para alto rango de turbidez. Puesta en marcha el Q52 y limpieza de ultrasonido para el Q52D. Tengan en cuenta, en YouTube vamos colocando nuestro servicio técnico coloca muchos videos, así que consúltenlo porque pueden encontrar videos muy útiles más que nada para los que están con mantenimiento de sensor. Bien, díganme si hay alguna consulta de turbidez, si no sigo con oxígeno. Muy bien, oxígeno. En oxígeno tenemos dos tecnologías. Con la que vamos a hacer más hincapié hoy son los sensores ópticos, porque son los más útiles por dos motivos. Por un lado, tienen una respuesta súper rápida.
Acá podemos ver que tienen sensibilidad cruzada con algunos compuestos específicos, solo hay que ver que no estén presentes. Los intervalos de mantenimiento son más largos porque la otra tecnología conocida para lo que es oxígeno, que igual nosotros la vendemos, son los sensores amperométricos. Y los sensores amperométricos, como todo sensor amperométrico, tiene internamente un electrolito que lo tengo que rellenar. Entonces, al sensor amperométrico hay que rellenarle el electrolito, hay que cambiarle el capuchón, mientras que al sensor óptico de oxígeno solo se le cambia el capuchón más o menos una vez al año. Siempre las recomendaciones, ¿no? son generales y hay que ir viendo cómo van sucediendo las cosas en proceso. La adquisición es un poquito más cara, pero después lo que es el OPEX, todo lo que vaya a ser de inversión para mantenimiento es menor, porque como les digo, es más espaciado y es solo el capuchón el que hay que cambiar. Y no se requiere flujo para su funcionamiento, así que altamente recomendable. Esta es la cartera que tenemos de sensores de oxígeno. Tenemos estos dos, amperométrico óptico, como los más grandotes, son para mediciones en agua, mayormente lo que es efluentes, es su principal aplicación. Y después estos de acá que son higiénicos, igual se los incluyo porque, por ejemplo, estos sensores, el 22E que es amperométrico, se utiliza para lo que es mediciones de trazas de oxígeno. Una de las aplicaciones que la vez pasada alguien había consultado por calidad de condensado, por ejemplo, es una de las aplicaciones. Medir trazas, o sea, porque no quiero presencia de oxígeno, medimos en lo que es condensado o, digamos, todo el circuito de agua y de vapor, podemos medir con ese sensor. Después, bueno, nuestra serie de transmisores, los portasensores, que son los que nos van a conectar con el proceso. Entonces, las aplicaciones de oxígeno, piénsenlas así. Una es control de suministro de oxígeno, o sea, son aplicaciones donde yo quiero tener oxígeno. Por ejemplo, el caso más típico es una planta de tratamiento de efluentes, donde tengo los aireadores en el tratamiento biológico. Yo necesito asegurar una cantidad de oxígeno para mis microorganismos, pero tampoco quiero estar en exceso, porque es un gasto de dinero. Otra aplicación sería, por ejemplo, un tanque de fermentación en otro tipo de industria, ¿no? Y después monitoreo de ausencia sería como que los que les comenté en el condensado, también en gases se mide para evitar riesgo de explosión, se mide ausencia de oxígeno, y bueno, en la industria alimenticia para que no se oxiden las cosas. Uno de los principales lugares donde podemos obtener ahorros con la medición de oxígeno son en los aireadores de efluentes que recién les comentaba. En lo que es el tratamiento de efluentes, lo que se busca es reducir con este proceso, ¿no? Reducir la carga orgánica, reducir el amonio presente que tenemos en el efluente. Acá a la derecha tienen como las distintas maneras de controlar el proceso. Una es tener los aireadores prendidos todo el tiempo. Claramente esto a lo que es optimización no tiene nada, no, el gasto de energía es grandísimo porque por ahí podría trabajar con mucho menos oxígeno y estoy constantemente con los aireadores prendidos. El segundo paso sería por tiempo, ¿no? Prendo y apago, que es como también algo bastante habitual en la industria. Ya una mejora sería con un sensor de oxígeno, le seteo cuánto necesitan los microorganismos, prendo y apago dependiendo de la medición de oxígeno. Y una versión más avanzada es también midiendo amonio, que es lo que tengo a la entrada. Como es lo que yo quiero bajar, junto con la carga orgánica, pero van a ir medio de la mano. Como es justamente yo lo que quiero reducir en el efluente, se mide eso para controlar la aireación que tenemos. Nosotros tenemos una solución que se llama CS81 Aeration Control, que justamente como el nombre lo indica, es para poder monitorar de una manera como mucho más precisa, mucho más eficiente, todo el proceso de aireación. Entonces sería distintas mediciones acá, como cuál es la carga, ¿no? de efluente que está entrando, cuáles son las concentraciones de amonio y de nitratos, que ambas las puedo medir con un mismo sensor, la concentración de oxígeno que tenemos y cuál va siendo el resultado de esa medición. Todo esto nuestra solución viene ya, viene con los instrumentos y viene con un PLC donde ya está todo el automatismo para poder regular el proceso de aireación. Pero de todas maneras, vayan o no vayan con nuestra solución, está bueno que la conozcan y que sepan también, ¿no? Cuáles son las posibilidades como para poder mejorar este proceso.
Algunas aplicaciones, ahí vemos una instalación en aireación, fíjense, bueno, incluso ahí hasta se ve como las burbujas que tenemos en el medio. Esto va instalado en una lanza, en canal abierto. Estamos trabajando bastante con fish farming, ahí también se mide oxígeno, por ejemplo, ¿no? Que ahí, ¿qué queremos? En realidad, mantenerle para que los pescados, los peces, se mantengan vivos, una cierta concentración de oxígeno, de nuevo sin gasto excesivo. La otra que era la que les comentaba es la medición de oxígeno en circuitos de agua y de vapor, en paneles SOAS. Acá volvemos a hablar de paneles, pero fíjense que son bastante distintos a los que les mostraba para medición de agua. Estos son paneles, el que vemos en la foto acá de la izquierda, es un panel, nosotros le llamamos customizado, que es como se hace más a demanda y a requisito de lo que necesita medir el cliente, aunque las mediciones son por lo general bastante similares en todos lados. Y después tenemos uno compacto, que es el de la derecha, así es por dentro, que son para aplicaciones de vapor saturado. Acá en ambos casos siempre vamos a tener, que es la particularidad de estos paneles SOAS, un enfriamiento de la muestra, una reducción de la presión, porque acá estamos hablando de circuitos de agua y vapor, ya sea de caldera o de una turbina, donde vamos a trabajar con temperaturas altas y presiones altas. Incluso se puede condensar vapor, o sea, tanto agua en sus distintas formas de alimentación, condensado y vapor, se pueden medir con estos paneles. Acá tenemos una resina catiónica, que es para una medición que se pide en este tipo de aplicaciones, y acá en este portasensor van los sensores de conductividad, de oxígeno, de pH, y todo conectado a nuestra electrónica. Eso lo quería incluir por lo que habían consultado la vez pasada. El tiempo es corto, así que yo acá les estoy dando un pantallazo. Después, si alguno necesita ahondar en alguna cosa en específica, por supuesto nos lo hacen saber. Calibración de oxígeno, acá también. Les dejo un video de cómo hacerlo. Solo les quería resaltar dos cosas. Hay distintas formas de calibrar los sensores de oxígeno. La más sencilla es con calibración con aire saturado de humedad. Lo que se hace, se pone, y en el video lo van a ver, se pone en un vaso, se pone agua y el sensor se acerca sin tocar el agua lo máximo posible al agua. Y se hace un ajuste en ese punto donde tengo 100% de saturación del aire. Y otra cosa muy útil, por si llegan a tener casos donde tienen mediciones de trazas y necesitan calibrar el punto cero del sensor, nosotros vendemos un gel que es súper práctico, que se abre, se coloca el sensor como ven acá en la foto, después se tiene que descartar porque se le empieza a entrar oxígeno. Pero viene libre de oxígeno y se utiliza para el punto cero, que es mucho más sencillo de la otra metodología. Bueno, viene un polvito, uno lo tiene que mezclar, hacerlo, pero es como más inestable. Acá me aseguro de poder hacerlo bien, es muy práctico. Muy bien. Como les decía, acá les dejo también el video para oxígeno. ¿Consultas hasta acá? ¿O sigo y las vemos al final? Me van avisando. Bien. Fotometría. Lo que es fotometría, ¿cómo funciona? Acá vamos a tener bastantes equipos, el concepto es en todos igual. Nosotros lo que hacemos es, utilizamos la capacidad o la característica que tienen los compuestos químicos de absorber la luz en alguna longitud de onda del espectro. Entonces, dependiendo de lo que querramos medir, en este gráfico, por ejemplo, podemos ver nitratos, podemos ver carga orgánica, como DQO, como TOC. Entonces, dependiendo de lo que querramos medir, vamos a seleccionar una longitud de onda específica. Vamos a tener una fuente de luz que va a pasar por la nuestra, vamos a tener de nuevo un detector que va a medir del otro lado. Y si yo no tengo nada del compuesto que quiero medir, por ejemplo, nitratos o carga orgánica, me va a llegar el 100% de la luz. Parecido a lo que veíamos en turbidez cuando les hablé de absorción. Ya cuando empiezo a tener componentes, como vemos en el frasquito acá de la derecha, yo ya tengo la luz, pero fíjense que se atenúa, porque esos compuestos lo que hacen es absorber esa luz. Bueno, eso es directamente proporcional a la concentración, y es lo que utilizamos para medir concentración de compuestos. Bien. Entonces, acá tenemos mediciones con fotometría. Tenemos dos opciones. Una para medición de nitratos o de SAC está en inglés,
en español sería coeficiente de absorción espectral, que es una medición que se realiza para medir carga orgánica, o sea, es una correlación. Este sensor, el que es el fotómetro, trabaja en una sola longitud de onda. 2,14 para nitratos o 2,54 para el SAC. O sea que me mide nitratos o me mide SAC. En el caso de acá, que tengo el espectrómetro, me mide en un rango de longitudes de onda. ¿Y cuál es la gran ventaja? Viene ya con modelos precargados para agua, para efluentes, que yo puedo medir todos estos parámetros con un solo sensor. Nitrato, SAC. SAC, que después se puede desglosar en carbono orgánico total, en DQO, en DBO, color, turbidez, sólidos en suspensión. Todo con un solo sensor. Este sensor es relativamente nuevo. Bueno, acá tenemos el que es fotómetro 214 o 254, como les decía. Estos sensores, ambos, son buenísimos porque no tienen consumibles, a diferencia de los analizadores. Son muy prácticos para lo que es el mantenimiento. Y acá lo que pueden ver en la foto es que vienen con distintos pasos ópticos para distintas concentraciones. No es lo mismo si voy a medir, por ejemplo, en la entrada de una planta de tratamiento de efluentes o si voy a medir en el vuelco, ¿no? Entonces, bueno, es parte, digamos, de la característica del sensor que se va a modificar. El CAS80E es el espectrómetro. Entonces, como les decía, mido múltiples parámetros con un solo sensor. DQO equivalente, toque equivalente. ¿Por qué equivalente? Porque es una correlación con una medición óptica, no es la medición estricta como la de laboratorio. Si necesitan eso, hay que ir a un analizador, lo tenemos. Coeficiente de absorción espectral, ahí está en español, sólidos suspendidos totales, turbidez, nitratos, medición de color, en AFA-Hazen compensada por turbidez. De nuevo, distintos pasos ópticos. Para agua potable, agua superficial, entrada de agua residual, salida de agua residual. Esto es ideal para lo que es monitoreo continuo de calidad de agua, porque me da un montón de parámetros al mismo tiempo. Y la gran ventaja es que tenemos muchos parámetros en un sensor y a la vez ese mismo sensor se conecta a nuestro transmisor Liquiline, que es el al cual le podemos conectar 7 sensores más. Así que puedo tener pH, conductividad, y después todo oxígeno, y después todos estos parámetros de acá. Amonio. Acá, les dejo otro link. No sé si actuaría algunos estar más habituados que otros. Si ustedes en nuestra página ponen el código de un equipo y van a configurar, les va a abrir todo el desglose de lo que se puede seleccionar. Si van acá, van a poder ver el CAS80E. Acá pueden ver las aplicaciones que tenemos en aguas, y acá se elige el modelo que va a venir precargado en el transmisor, en el sensor en realidad, que vamos a ver en el transmisor, que pueden ver, ¿no? Para agua de efluentes, agua bebible, industrial o superficial. Acá algunas aplicaciones en Lanza, carbono orgánico total para agua de río, DBO y color para agua superficial, DQO acá en un lago, instalado en una derivación en un tipo de panel, en vez de Lanza como estos dos, y acá también otro panel para lo que es agua potable, medición de color. Bien, sólidos suspendidos totales en lo que es efluente industrial, turbidez y nitratos en lo que es la salida, fíjense ya mucho más limpia el agua, de una planta de tratamiento de efluentes, ahí instalado en Lanza también. Y acá para que vean cómo se ve en el display de la electrónica. Por supuesto, estos valores yo los puedo sacar de la electrónica, dependiendo, ¿no?, cuántas salidas 420 tengamos, o con un bus digital puedo sacar aparte absolutamente todo, y así se ve en el display. Entonces fíjense que tengo un solo sensor instalado y ya tengo los sólidos suspendidos totales, el SAC, el DQO, el DBO, incluso la temperatura, que la tenemos siempre con nuestros sensores analíticos. Y ahora por último, analizadores. O sea, ya la parte de sensores la vimos todo, ahora pasamos a analizadores. Que acuérdense, importantes para lo que son límites de legislación, o cuando no queremos medir cromo, bueno, no existe un sensor, lo tenemos que medir con un analizador. ¿Cómo funcionan los analizadores? Vamos a tener siempre un reactivo específico que lo vamos a mezclar con la muestra que vamos a tomar, dependiendo de lo que yo quiera medir. En algunos casos incluso se calienta la muestra, pues se tiene que digerir. Acá en el videito se le agrega otro reactivo, o sea, pueden ser más de uno. Y ahí, fíjense que toma un color la muestra. Digamos que yo estoy tratando de medir aluminio,
¿no? Y que vire al verde. No me sé los colores de memoria, pero le pongamos como ejemplo. Dependiendo cuán intenso sea ese verde, que después va a pasar por un fotómetro, el fotómetro nos va a decir cuál es la intensidad y la concentración, va a ser la cantidad de aluminio que yo tengo en el compuesto. Todo funciona igual. Y estos son los tiempos, vieron que yo les dije, no es como un sensor que mide de manera continua. Pues algunos miden, el mínimo está más o menos en 7, 8 minutos. Algunos miden un poco más, y por ejemplo lo que es de QO, más de 60 minutos, pueden llegar a, como, se puede llegar a cortar a 50 minutos en realidad, se hace una digestión como más rápida, pero si yo quiero seguir la norma, demora 2 horas y media como demora en laboratorio. Todos los analizadores tienen nuestra Liquline, o sea que se le pueden conectar también sensores, y tenemos todos los protocolos de comunicación y todas las ventajas que tenemos con la Liquline, que ahí está. Este es el analizador por dentro. Tenemos una bombita de muestreo peristáltica para tomar la muestra de proceso. Tenemos unas bombas de dispensación de los reactivos. Acá tenemos los reactivos en estas botellas. También tenemos soluciones de calibración, o sea que el analizador se calibra solo, y en algunos casos incluso puede haber alguna solución de limpieza. El fotómetro, que va a ser el que va a medir la intensidad, una unidad de dosificación óptica, como para que sea muy preciso, bueno, y un bloque de válvulas que en esta foto no se ve. ¿Cómo está compuesto el analizador? El analizador está compuesto por un sistema de muestra, en su gran mayoría, hay solo 2 excepciones que no, porque no se pueden filtrar, donde tenemos un filtro, o sea, esto es lo que hace, succiona y prepara la muestra. Entonces, este es un filtro de vela, pasa por acá y de acá va al analizador. Ahí mezclamos con los reactivos, hacemos la medición y bueno, después tenemos el envío a lo que es el PLC. A diferencia de los sensores, acá fíjense que tenemos reactivos, los cuales tienen que ser reemplazados. Nosotros tenemos una herramienta que si nos dicen voy a medir cada tanto, voy a calibrar cada tanto, podemos calcular cada cuánto se tiene que hacer el reemplazo. Y por esta misma razón, nosotros hacemos mucho hincapié de que la puesta en marcha la haga alguien de servicio técnico nuestro, y que se tenga un contrato de mantenimiento con el cliente final. ¿Por qué? Porque son equipos que tienen mangueritas, o sea, tienen algunos consumibles que hay que ir reemplazando, y aparte, seguramente, a no ser que sean mediciones muy espaciadas, una vez al mes hay que ir para hacer el cambio de reactivos. Y más allá de hacer el cambio, también hay algo en la logística, en la compra de los reactivos, que si no hay alguien sumamente dedicado, no se hace, y los equipos después ya dejan de estar operativos. Así que esa también es mi gran recomendación. ¿Cuáles son algunas mediciones con analizadores? Podemos tener, esta también es una solución que brindamos con el CC81, pero en vez de ser Aeration Control es Phosphate Control, que es dosificación de coagulantes para remoción de fosfatos. Entonces se hace una medición de fosfatos, acá como no hay sensor, es un ejemplo que, bueno, vamos a poner analizador, se hace una medición y se adicionan los coagulantes y floculantes dependiendo de esa medición. Esto genera muchísimo ahorro en lo que es la utilización de los productos químicos. Después, aplicaciones típicas es en vuelco de efluentes, va a depender mucho de las normativas locales o lo que la empresa pida. Calidad de agua también, como nitritos, amonio, dureza, y para lo que es generación de vapor, los más comunes, lo que es analizadores, son sílice y sodio. Más que nada en turbinas, pero también tenemos algunos clientes con calderas muy grandes que hacen las mediciones también. Entonces, acá algunos ejemplos de instalaciones de los analizadores, en este caso amonios y ortofosfatos, y una medición de sílice. Fíjense que acá está instalado justo junto con un panel SWAS, que son los que me van a modificar también, o sea, voy a tener otras mediciones aparte de esto, pero también me van a reducir la presión y la temperatura antes de ir a cada uno de los equipos. Algunos videos útiles acá de analizadores, cómo funcionan, si quieren ver un poco más en detalle. El video muestra bien todas las partes internas, determinación del punto cero, mantenimiento y puesta en marcha de los analizadores. Muy bien, y ahí terminé en punto de lo que tenía planeado, un poquito rápido por
por lo que perdimos tiempo en un comienzo, pero bueno, díganme, espero que haya sido claro, díganme si hay preguntas. Voy a volver acá si los puedo ver. No veo preguntas en el chat tampoco. O quedó, o los mareé mucho, que espero que no haya sido el caso, o quedó todo claro. Igual como les decía, si después quieren ahondar en alguna cosa en especial, nos avisan. La presentación la vamos a compartir. Teodulo la va a compartir con el equipo. Sí, justamente estaba escribiendo en el chat que por favor diligencien la encuesta, que ahí va el correo electrónico, porque luego esa es la base para luego enviarles el link del video y de la presentación. Bien. Perfecto. Acá tenemos una pregunta. Iván, para la medición de sólidos totales en suspensión y de QO, ¿es un solo sensor o cada sensor tiene sensor por separado? En ese caso se puede utilizar el que les comentaba que es relativamente nuevo, que es el espectrómetro, el CAS-80E. Ese te puede medir de QO y sólidos en suspensión totales. Ahí hay que ver bien cuál es la aplicación, porque yo les comentaba lo que son mediciones de QO, de TOC, de cualquier parámetro de carga orgánica por fotometría, es una correlación. Para lo que es agua municipal o tratamiento de efluente municipal, funcionan bastante directo. Ahora, si estamos hablando, por ejemplo, en lo que son mediciones industriales, hay que hacer ahí un poquito más de investigación. De todas maneras, en la mayoría de los países, de la manera en que nos estamos manejando, se suele tener algún demo local y lo que se hacen es ir a hacer algunas mediciones. En el caso de ustedes, bueno, tendremos que ver cómo articularlo porque el usuario final es de ustedes, pero se puede hacer de alguna manera. Pero en ese caso, con el caso 80E, tenés la posibilidad de tener las dos mediciones en simultáneo. A vos, Iván. ¿Alguna otra consultita? Cualquier consulta es válida, ¿eh? O si algo no se entendió, porque con tal tenemos 10 minutos más, ¿no? 12 minutos más. Sí. Así que estamos con tiempo. Si quieren que les repase algo que no se entendió, lo que sea, también me avisan que lo hacemos. Bueno, parece que no. De todas maneras, si tienen alguna consulta adicional, no duden en escribirme al correo. O en la encuesta hay un espacio para observaciones para que ustedes ahí agreguen consultas. Luego con Bansan buscamos cómo las resolvemos al interior del equipo de Endre Sandhauser. Perfecto. Entonces yo pienso que si no hay más dudas hoy, muchas gracias Carolina por tu presentación, al equipo de Endre Sandhauser. Y aquí entonces voy a finalizar la grabación y agradecerles a todos. Muy bien, muchísimas gracias a todos por, bueno, haber asistido. Y bueno, estamos a disposición para lo que haga falta en un futuro. Y gracias, Teodulo, por organizar esto también. Bueno, Gracias trabajo a conjunto todos. con Bansan. Y entonces nos vemos en junio para el webinar sobre presiones y niveles. Entonces. Muy bien. Buen día para todos. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego.